Esta mañana preciosa, por este tiempo glorioso que nos permites ahora, en este día, Señor. Gracias por congregarnos. Gracias, Señor, por amarnos de tal manera que entregaste a tu Hijo Jesucristo para rescatarnos, Señor, del mundo, de nosotros mismos, del pecado, de la muerte, de separación de ti. Nos has rescatado de todo mal, todo maligno. Y nos has dado, Señor, aquellos que hemos venido a ti, esa vida verdadera, vida eterna. Y con ello viene gozo y paz, esperanza y seguridad y confianza. Con ello viene, Padre, abundancia. Y con ello viene, Señor, todo lo que necesitamos cada día. Tú eres presente y te damos gracias en este día, Padre, por guiarnos, por amarnos y por darnos, Señor, la dicha de venir delante de ti en esta mañana para oír de ti, de tu palabra santa eterna, que aunque fue hablada en el pasado, todavía está vigente y presente en este día. Es palabra eterna y gloriosa y te damos gloria y honra por ella. Habla a nuestros corazones esta mañana, Padre. Pedimos juntos que ella nos enseñe, nos pueda redarguir, nos pueda corregir, nos pueda animar y fortalecer. Que tu palabra, que es fiel y justa y poderosa, nos enseñe, Señor, y nos llene de vida, nos llene de fortaleza, de vigor, que nos permita, Señor, en el hombre interior ser fortalecido y que a través de ella, Señor, podamos no solamente ser dirigidos por ti, pero ser de guía y de bendición para muchos otros que también necesitan oír de ti. Bendito sea tu nombre en este día, Padre, y gracias. Gracias por congregarnos. Gracias por el bienestar que tú le das a cada uno de tu pueblo. Pedimos por aquellos, Señor, que están en esta mañana con alguna dificultad o dolor o circunstancia, que tú también estés ahí proveyendo para ellos. Y que tú, Señor, que eres precioso y glorioso y abundante en misericordia y grande en soberanía, que tú obres y operes en todas las áreas que nosotros no podemos. Así que a ti entregamos este momento, esta hora, y pedimos que tú hables a través de tu palabra, por tu Espíritu Santo, a cada uno de nuestros corazones. Y todos pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, los invito a Mateo capítulo 7 en esta mañana. Casi estamos culminando. Mateo 7, casi estamos culminando con nuestro estudio del Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Y ahí es donde hemos estado depositado un tiempo. Vamos a ir más ligero a través del libro de Mateo. Después que culminemos con el Sermón del Monte, que terminaremos la semana entrante, Dios mediante. Pero este pasaje es increíble, glorioso, y es algo que todos necesitamos ponerle mucha atención. Quisiera decir así como de manera de comenzar, que reconocer que Dios existe no es suficiente. Aún reconocer que su palabra, que tenemos delante de nosotros en esta mañana, es veraz, no es suficiente. El error principal que aquellos que opinan acerca del cristianismo sin conocer las Escrituras es que presumen conocer sin saber los detalles ni el propósito de la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios no es para informarnos de cosas, sí nos informa. El propósito de la palabra de Dios no es para que nosotros aprendamos algo nuevo o seamos corregidos o enseñados en muchas y diversas maneras, aunque eso lo hace. El propósito de la palabra de Dios es único, y es que conozcamos al escritor, el autor de la palabra de Dios. Si tú vas a la palabra de Dios con otra perspectiva, con otro meta, si tú quieres aprender misterios o descubrir grandes hechos, obras o milagros, de todo eso podrás descubrir, pero te quedarás donde estás. Pero si tú vienes a la palabra de Dios deseando conocer al autor, al creador de todo, entonces estás en buena compañía, porque eso es lo que nosotros deseamos hacer y eso es lo que todos necesitan. Puesto de una forma muy simple, aquellos que no hacen eso no conocen el corazón del autor, no conocen el corazón
de Dios y asumen saber sin conocer. ¿Cuántas veces me encuentro con vidas que tú le hablas y dicen, sí, yo conozco, yo creo, yo voy a la iglesia? Y entonces dicen disparates como esto. La palabra dice, ayúdate y Dios te ayudará. Seguro que eso está en la Biblia. No está en la Biblia. Hablan de y citan cosas que sí están en la Biblia, pero obviamente desconocen su significado. No entienden. ¿Y por qué no entienden? Porque tú puedes conocer algo, pero no conocer la persona que lo dijo. Y el punto de la palabra de Dios no es conocer lo que Dios dijo, tanto como no conocer al Dios que lo dijo. Así que no estamos aquí para oír, aprender y quedarnos igual. Estamos aquí para poner atención a lo que Él nos habla en nuestros corazones, porque Él está vivo, porque Él es poderoso, porque Él habla a todo corazón que pone atención a Él, y que a través de su palabra poderosa, por la misma palabra con la cual Él dijo, sea y fue, creado el cielo, la tierra y todo lo que hay, que con esa misma palabra Él abre nuestros corazones en esta mañana, con su palabra santa y poderosa, y que nosotros conozcamos lo que no conozcamos y a través de ello seamos transformados. Así que de eso es lo que se toca este sermón del monte. Se ha estudiado por millares de vidas, por ya más que 2000 años, y todos los que estudian este increíble sermón que empezó en el capítulo 5 y termina en la conclusión del capítulo 7 de Mateo, se han quedado asombrados. Hombres ateos, hombres estudiosos, religiosos, hombres que son genios. Cualquier persona que ha estudiado esto se ha quedado asombrado de la sabiduría magnífica, las palabras únicas de Jesucristo. No hay nadie que ha enseñado como este hombre. Nadie habla como él, nadie conoce como él. Y principalmente lo que estaba haciendo Jesús en este sermón es enderezando el corazón de los suyos, haciendo una gran y preciosa serie de contrastes. Pero quiero decir, la palabra de Jesús son como aguas puras. Aguas puras que limpian y purifican la mente y el corazón de todo aquel que se deja ser limpiado. Si tú recibes la palabra de Dios como debes recibirla, el producto no va a ser que tú conoces algo más, el producto va a ser que vas a ser lavado, limpiado. A mí me asombra, cuando estuve años atrás, fui con mi familia, fuimos a las cataratas de Niágara, aquí al norte en Canadá, y me acuerdo que cuando llegamos, antes de llegar a las cataratas, empecé a oír un ruido, como una tormenta, que simplemente era ese mismo agua corriendo por el río. Antes de llegar a donde cae el agua, el sonido del agua misma era asombrosa. Y me acuerdo que paramos y nos estacionamos acerca de las aguas del río que está fluyendo para llegar a las cataratas. Y llegó un momento donde el agua era tan potente en su sonido que ni nos podíamos oír los unos a los otros hablar. Teníamos que gritar y con todo eso todavía no entendíamos lo que estábamos diciendo. El sonido de las aguas era potente, poderoso. Y digo eso simplemente para decir que esas aguas, estoy hablando del sonido, pero ahora estoy hablando de su poder. Cualquier cosa puede limpiar. Imagínate cuando tú sabes que usamos el agua para limpiar todo. Y una de las formas que usamos el agua para limpiar es con una arma así de presión, que se usa el agua con presión para limpiar edificios y concreto y de todo. Pero imagínate que la palabra de Dios es como eso, pero es mucho más poderoso que todo eso. Porque no toca lo externo tanto como lo interno del corazón. El intento de las palabras de Jesús que vamos a leer en esta mañana, en Mateo 7, son con esta intención, que tu corazón sea limpio, que tu mente sea purificada, más y más, lavada por ella. Y quiero decir que las personas que entienden que Dios es su creador, espero que todos nosotros también deben reconocer que necesitan conocer a Dios personalmente.
Y espero que tú estés en ese camino. Si tú no has conocido a Dios personalmente, entonces de nada vale lo que tú vas a oír esta mañana. A lo menos que tú le digas, Señor, hable mi corazón. Porque palabras y conocimiento no cambian nada. Pero Él sí cambia corazones. Y que me cambie con un propósito. Y quiero que entendamos este propósito de Dios. Dios no nos transforma simplemente para que nosotros estemos transformados. Este no es el propósito final de Dios. Dios nos transforma para que nosotros regresemos a el principio, el fundamento, el establecimiento original por lo cual Él nos creó. Él nos creó para alabarle a Él. Para que Él sea levantado. Lo dice en el Salmo 139, versículos 13 y 14. No tiene que buscarlo. Dice, porque tú formaste mis entrañas, dice el salmista al Señor. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién lo hizo? Dios. Entonces dice, te alabaré. Porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. El fundamento, el propósito, la meta de oír la palabra de Dios es llegar a estos puntos de maravilla. Él me conoce como nadie me conoce. Él sabe verdaderamente mi condición y Él puede hacer grandes cosas para retornarme a mí a ser como debo ser, para poder alabarle. Él me conoce en lo más profundo de mi vida. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Cuando nadie veía, cuando nadie entendía, Él sí. Y a través de este increíble sermón, el cual miramos nuevamente en esta mañana, a lo menos en mi opinión, yo veo a Jesús llevándonos a mirar hacia nuestro interior. Él no quiere que sigamos mirando lo externo de nuestras vidas, porque eso es muy fácil hacer. Nos miramos en el espejo y cuando nos apartamos nos olvidamos de nuestro parecer. Vivimos vidas externas para ser vistos y pensamos más de lo que otros piensan de nosotros y estamos viviendo vidas muchas veces externas y solamente externas para llenar el cuerpo, para satisfacer los deseos del cuerpo. Pero Jesús nos lleva adentro. Mira adentro. Puedo oír a Jesús diciéndonos esto. Mira lo que está en lo profundo de tu corazón. Para que te maravilles que yo conozco tu condición y yo he venido para hacer lo que nadie más puede hacer. Él sí nos conoce. Él sí nos lava. Y Él lo hace por su palabra. No tiene que ni levantar ni un dedo. Sus palabras son poderosas. Y su intento es que veamos lo que Dios hace con los que son los suyos, los que son los hijos del rey, los que son del reino de Dios. Él ha estado enfatizando ese mensaje. Él va a enviar a los 70 a salir a hablar y compartir acerca de el reino de los cielos se ha acercado. Él está hablando que Dios se ha acercado a nosotros, no nosotros lo buscamos a Él. La palabra dice que nadie busca a Dios, ni uno. Por eso es que Dios ha enviado a su Hijo. Eso es lo que hace el cristianismo diferente. Que nosotros no podemos buscar a Dios, porque Dios es oculto, pero Dios viene a darse a conocer. Se hizo conocer en la persona de su Hijo Jesucristo. Y lo necesitamos. Así que aquí en Mateo 7 tenemos a Jesús entregándonos sabiduría de lo alto, enseñándonos no solo cómo vivir, pero aún más cuál es el corazón sabio y amoroso de nuestro Padre Celestial. Ese es el punto de él. Que veamos nosotros el corazón de Dios para con nosotros, porque Dios nos conoce. Por ejemplo, y empezamos aquí en el capítulo 7, versículo 1 y 2 de Mateo 7, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. No juzguéis, es lo primero que Jesús ahora enfatiza en esta última porción de su sermón en el monte. Empezó en el capítulo 5, estamos en el capítulo 7, acercándonos a su conclusión. O sea que usualmente, y esto es muy interesante para mí,
el que no conoce a Dios, o el que cree que conoce a Dios, pero no conoce a Dios, y de eso hablará Jesús en pocos momentos, toma estas palabras, no juzgáis, para justificarse, diciendo, no me juzguen a mí. Tú no me puedes juzgar, ¿quién eres tú para juzgarme? Pero tal cosa es una distorsión total de las palabras de Jesucristo. Su punto es claro. La medida con cual juzgáis, con esa medida serás juzgado. O sea que nadie puede vivir sin juzgar. Imposible. Todos juzgamos y estamos juzgando constantemente. El punto no es si juzgamos o no, el punto es cómo juzgamos. ¿No? Yo pongo un plato delante de ti y tú ves el humo saliendo del plato. ¿No? Y parece sumamente caliente, la sopa o no sé. ¿Qué tú vas a hacer? ¿O vas a probar? A ver si está muy caliente para no quemar tu lengua. Y etcétera, etcétera, etcétera. En todas áreas de nuestra vida nosotros estamos midiendo. Tú no viniste esta mañana y simplemente entraste a este salón sin mirar dónde estabas y no empezaste a caminar con los ojos cerrados, etcétera. Tú estás midiendo, estás calculando. Constantemente estamos haciendo. El punto de Jesús es cómo juzgamos. Que no juzguemos de tal manera que no es justa. Y la palabra de Dios confirma eso. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que ten mucho cuidado en juzgar por tu propia cuenta. Porque Jesús está tocando el corazón. ¿Sabe el único que verdaderamente juzga todas las cosas bien? Dios. ¿Tú sabes que los hijos de Dios también, la palabra dice que nosotros juzgaremos a los ángeles? Así que el juicio no es algo que Dios dice no es correcto hacer. Nos está enseñando su palabra cómo hacerlo. Es más, Juan 7:24 lo pone así. No juzguéis según las apariencias, sino que juzgad con justo juicio. Así que Jesús nos está enseñando a juzgar, ¿no? ¿Cómo nos dicen juzgar aquí en Juan? Con justo juicio. ¿Cómo nos está enseñando en Mateo 7? Que no juzguemos de tal manera que juzgamos mal, para entonces nosotros hallarnos, ¿no?, sufriendo de esa maldad. Juzgas mal, con la medida que tú usas, tú serás medido también. Me acuerdo como una vez se encontró el rey David en esta situación, donde él había pecado contra Dios, había contado, hecho un censo del pueblo, y Dios le dijo que no era legítimo que lo hubiera hecho. Dios no había ordenado que eso se hiciera. Le dijo, David, tú escoge, o te juzgo yo, o te juzga los líderes, el pueblo. ¿Cuál tú quieres? Y David sabiamente dijo, júzgame tú, Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que tú eres misericordioso. Tú eres bueno en gran manera. Y sabiamente, ¿no? Porque los hombres juzgan mal usualmente. Y de eso que está hablando aquí Jesús en sabiduría. Debemos juzgar. El asunto no es no juzgar, sino es no juzgar injustamente. Antes de tiempo, nos dice 1 Corintios. Dice 1 Corintios 4:5. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Obviamente el que juzga perfectamente y justamente es el Señor, pero nosotros también tenemos que ser sabios en esta materia. No juzgar injustamente. Usted sabe que eso es muy común. Ves una persona y por sus apariencias, bueno, tiene pelo largo, está vestido tal, viene de tal rango de la sociedad, o a saber. Juzgamos externamente y obviamente está errado tales prácticas. ¿Sabes que esto me pasa a mí de vez en cuando? No sé si te pasa a ti. Yo personalmente me pasa esto. Que puedo sentirme consciente e incómodo muchas veces al mismo tiempo de cómo
pienso o creo que yo estoy avanzando, creciendo como cristiano y enfrento alguna situación y me hallo en esa situación, descubriendo que soy igualmente susceptible cuando yo tenía 15, 16, 18 años. Que yo pienso que he crecido y como el Señor me enseña, mira, en esta área todavía necesitas crecimiento. Creo que tan fácilmente pensamos o actuamos sin madurez, algunas veces pensando que sabemos. Pensándonos ser maduros y descubriendo cuánto nos falta todavía. Lo que pasa ahí es que se revela nuestro corazón en las áreas en las cuales no hemos madurado y nos sorprendemos. No sé si te ha pasado a ti. Respondes a una situación y pensaba que tú manejarías tal situación perfectamente y te sale la ira, te sale el odio, te sale la falta de paciencia, se te sale una actitud de juicio injustamente. No sé, estoy seguro que no soy el único, pero quizás. Nuestra necesidad de Dios es grande. Y Él nos enseña esto para que nosotros entendamos que Él es el único que conoce esa situación verdaderamente y que Él la puede cambiar. Tenemos que tener mucho cuidado con esto de juzgar, pero sí tenemos que juzgar justamente. De otra manera fuésemos y nos mantenemos inmaduros. Tenemos que madurar. 1 Corintios 2:15 lo dice así: el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Aquellos que maduran espiritualmente llegan al punto donde pueden juzgar bien. Y ese es el punto de las Escrituras. Nosotros debemos juzgar las cosas bien. ¿Cómo te vas a casar si tú no puedes juzgar esa relación? ¿No? ¿Cómo vas a comprar un carro si tú no puedes juzgar si es un justo precio? ¿No? ¿Cómo vas a juzgar comprar de cualquier persona si estás viendo la evidencia que esa persona quizás es una persona que va a aprovecharse de uno? Constantemente tenemos que observar, pero tiene que ser con sabiduría. Sabiduría de lo alto. Debemos hacerlo, pero con mucho cuidado. Solo juzgando con el justo juicio que solamente hallamos en Dios y en su gloriosa palabra para el bien nuestro y el bien de otros. Pero sabe que al mismo tiempo, a veces podemos ser muy duros contra nosotros mismos. Eso también me pasa a mí. No sé si te pasa a ti. Duros en el sentido que veo algún error, alguna falta, algún fallo en mi vida. Y nosotros somos duros contra nosotros con nuestras fallas. Esto es otro problema. Es lo opuesto a juzgar a otros. Muchas veces nos juzgamos a nosotros de maneras injustas. Tú sabes que la gente te va a juzgar. Imposible evitarlo, ¿no? Y creo que hay personas, algunas, si no muchas, que buscan excusas para condenarte. Quieren ver tus errores para apuntar a tus errores, para decir, bueno, mira, yo soy mejor. Para decir cosas malas quizás de ti o de mí. Pero quiero que entiendan, Dios no es así. Y esto es lo importante de lo que está enseñándonos aquí Jesús. Él es un Dios de compasión. Él es un Dios que te mira y mira tus fallos, mira tus errores. Y Él, por su gracia, porque tú has venido a Él y eres tu hijo, no te condena. La palabra dice en Romanos 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme al Espíritu, no dando lugar a la carne. Dios es diferente y nos llama a nosotros a ser diferentes. A no juzgar las cosas así. Es decir, quisiera yo tener las palabras para compartir justamente que Él no mira para juzgarnos así, como hacen los hombres. Él es un Dios de compasión, de gran misericordia. Y debemos confiar en la gracia de Dios, en lugar de confiar, y este es el error, en nuestra perfección personal. Nos miramos en nosotros y bueno, yo fallé, yo no hice tal cosa o hice eso mal.
y nos juzgamos. Pero quiero decirte, hermanos, que Dios no es así. Él no juzga de esa manera. Él no es así. Es más, debemos nosotros abrazar nuestras debilidades. Pablo lo dice, que cuando soy débil, entonces Él es fuerte. Cuando yo no puedo, Dios se puede manifestar en mi vida. Debemos preferir la honestidad cruda, la realidad por encima de pretensiones religiosas y el legalismo que va siempre desacuerdo, o demasiado liberalismo o demasiado juicio, legalismo, pero nunca hay el balance de decir, pero Dios es el Dios de todo, el que me ama, el que me cuida, el que me recibe, el que tiene misericordia de mi vida. David escogió bien. Y hermanos, ¿podemos ser sinceros por un momento? Ninguno de nosotros somos todavía lo que debemos ser. Cada uno tenemos, y Dios lo sabe, y lo sabe bien. ¿Tú lo escondes? Yo lo escondo. Nadie ve mis errores, nadie ve tus errores, pero Dios ve todo. Y Él nos recibe con gran amor. Él no nos excusa y dice, vive así en desorden. No, Él nos llama, conoce mi corazón, que yo estoy aquí para transformarte, para cambiarte, para hacerte lo que yo te creí para hacer. Dios, si lo puedo decir, es la forma más simple que lo puedo decir. Dios te ama porque Él es bueno, no porque tú eres bueno. Es la razón que Dios te ama. No tenemos que impresionar a Dios. No tenemos que actuar algo para que Dios nos vea. No tenemos que entretener a Dios con nuestras actividades. Mira, Dios, lo estoy haciendo bien. ¿Sabes que eso es lo que hacen los niños inmaduros? Mira, papi, mira. Y nosotros, wow, muy lindo. Le celebramos. Pero es inmadurez. Él nos ama igual. Pero ya maduramos, pensamos que maduramos, somos grandes, ya avanzados en edad. Y pensamos, bueno, yo tengo que actuar así y andar así. Amados, amada de Dios, Jesús nos está diciendo en este pasaje, Dios está mirando el corazón tuyo. Él mira lo interno y Él quiere tratar con el corazón. Juzgamos de muchas maneras que no debemos juzgar. Y Él dice, no juzguemos así. Juzguemos justamente. Otra manera de decirlo, hermanos, mis fracasos, mis errores, tus fracasos, tus errores no deben ser razón para sentirnos separados de Dios. Deberían ser aún más motivo para buscar y acercarnos a Dios más. Porque aunque nadie me recibe, Él me recibe. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Él nunca me dejará. Él nunca se aleja de mí, ni de ti, si tú has venido a Él. Él todavía me ama y aún con mis debilidades todavía te ama a ti y a mí. Hermanos, lo único significativo al respecto de esto, antes de ir a lo próximo que dice Jesús, es que podemos hacer, lo único significativo que podemos hacer, por decir por Dios, es ser quienes Él nos hizo para ser. No tratar de ser otra cosa. Ser lo que Él me hizo para ser. Todo lo demás es espuma. Presentación, falsedad. La vida no es una actuación. Eso es lo primero que nos dice Jesús aquí. Lo próximo se encuentra en el versículo 7. Si van conmigo, Mateo 7:7. Ahora nos entrega dirección en cuanto a cómo avanzar en la vida. Miren esto, Mateo 7, versículos 7 al 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y aquel que llama, se le abrirá. Pedid y se os dará. Muy importantes palabras de Jesús. Resumidas, aquí tenemos una dirección que solo puede ser afilada, solo puede ser utilizada, usada con fe. Se necesita fe para pedir de esta manera. En cuanto, es decir, es cuando Dios nos está dirigiendo que podemos pedir.
con este nivel de confianza. Y las palabras de Jesús, el que pide, halla. Es decir, podemos y debemos pedir para aquello o por aquello que sabemos que Él nos está mostrando lo que Él desea. Porque el punto aquí de todo este capítulo y todo este sermón al final del día es que Jesús está diciendo, miren el corazón de Dios, lo que Él desea. Esos son los verdaderos. Los bienaventurados que vimos al principio y todo lo que Él dice son aquellos que han entendido, que conocen, están conociendo el corazón de Dios y ahora están en relación con Dios y como resultado de esa relación están siendo transformados y como resultado de esa transformación ahora pueden pedir conforme a lo que Dios quiere. Santiago 4 concluye diciendo, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Un error que yo hice muy comúnmente en mi juventud, pensando que Dios no adivinaba lo que yo quería y yo sabía lo que yo quería. Conoce mi corazón, pero yo estaba siendo renuente o desobediente o ignorante de que debo pedir. Cuando yo llegué a tener, yo creo que eran 23, 24 años, ya funcionando o trabajando profesionalmente como programador de sistemas, teniendo una vida ya bien delineada delante de mí, es cuando sentí el llamado de Dios para con mi vida. Lo tenía todo. Y el Señor me dice, bueno, tú puedes tener todo eso, pero nunca vas a entender o conocer lo que yo tengo para ti, si sigues por esa línea. Bueno, yo batallé por, voy a decir, meses. Me acuerdo que yo me sentaba en una silla que mi papá había preparado afuera, que estaba colgando de una mata, que se meciaba, y yo me sentaba ahí por las noches cuando nadie estaba, y lloraba, y batallaba con Dios, y le daba excusas a Dios. Y Él removió todas mis excusas. El resultado de ese tiempo donde yo empecé a oír la voluntad de Dios para mi vida, y Él me decía, amado, yo no le voy a quitar nada, pero tú no vas a conocer lo que yo tengo para ti. Y me dio al punto donde me revolvió todas las excusas y dije, sí, Señor, lo que tú quieras. Inmediatamente puso conciencia en mi corazón que lo primero que tiene que hacer es prepararme para el ministerio, para poder ser un servidor de Dios. Llamé la primera persona que yo conocía que podía hacer eso. Era un presidente de un instituto bíblico, Oasis Bible College en la Florida. Llamé al director, a Raúl Arce, hablé con él, le dije, yo no sé, el Señor ha trabajado en mi vida, me está demandando que yo me prepare para el ministerio. Yo sé que ustedes tienen un colegio bíblico, yo no sé mucho de ello, pero yo quiero ir a estudiar, yo puedo ir a estudiar allá. Y él simplemente me dijo, sí. Me dio las materias que yo tenía que hacer antes de llegar. Yo contento, Dios ha contestado mi petición. Yo pedí y Él me ha abierto la puerta. El primer día de clases, meses después, me siento. Y el profesor, Raúl Arce, saca una foto. La foto soy yo. Él me dice, amado, él le dice a toda la clase, estamos aquí hoy porque Amado me llamó. Yo digo, ¿qué es esto? Y él empieza a explicarle a la clase que ellos habían determinado que ese año el Instituto Bíblico no se iba a abrir, no tenían los recursos ni las oportunidades. Pero en ese día cuando yo lo llamé, él quería decir no, pero Dios no le permitió decir no. Y él me dijo sí, sin saber cómo lo iban a hacer. Porque él sintió que Dios estaba dirigiendo esto. Fue una bendición, de veras que una bendición. Pero te quiero decir una cosa, amados, con ese ejemplo pequeñito. Si tú pides conforme a la voluntad de Dios, tú no sabes lo que Dios va a hacer. Él hace grandes cosas. Tengo ahora amigos grandísimos que amo mucho, con los cuales estudié ese año. Otras vidas que quizás nunca hubieran hecho, pero se abrió el instituto y ellos estudiaron. No porque yo soy alguien, porque yo no soy nada de importancia, simplemente porque pedí conforme a su voluntad. No estoy pidiendo que pidas por un Cadillac, un carro nuevo, una casa nueva. Dios puede darte de todo, pero pide conforme a su voluntad. Pedid y recibiréis. Dice Juan 14, todo el que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré. Esa es la promesa de Jesucristo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estoy aquí predicando en este día y ya lo he hecho por muchos años para la gloria de Dios. Yo no quiero servir a nadie más.
Me acuerdo estando en el trabajo y poder decirle a mis jefes que yo quiero servir a Dios y me dieron la oportunidad de recibir más dinero y trabajar con más oportunidad y dedicarme más. Y le dije, bueno, yo puedo hacer todo eso, pero no me importa ni el dinero ni el trabajo, me importa tener un día más para servir al Señor. Y me dieron el viernes. Yo trabajaba ahora 4 días a la semana, no 5. Ninguna otra persona en la empresa trabajaba 4 días. Todos me dicen, ¿y por qué tú no trabajas los viernes? Porque el viernes yo sirvo a Dios. Para la gloria de Dios. Él merece toda la gloria, amén. Y en tu vida es igual, hermano. Yo no soy diferente a nadie. El que pidiere, Él responde. Y Él lo hará. Si alguno pidiere mi nombre, yo lo haré. Bueno, esa es su segunda declaración, Mateo 7. Tú puedes leer los detalles de todo esto después de los versículos. Estoy hablando de las cosas declaradas por Jesucristo. Llegamos entonces a lo próximo, versículo 13 al 14. Porque ahora nos introduce al asunto de la salvación. ¿Qué es salvación verdaderamente? Una pregunta muy importante que muchos hacen, que muchos no entienden la respuesta. Oigan esto, versículos 13 y 14 de Mateo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a vida. Y pocos son los que la hallan. Otro de los contrastes gloriosos de Jesús. Entrar por la puerta estrecha es su declaración, su directiva. Esta directiva se centra en el mensaje principal de todo el Sermón del Monte. Jesús no está dando consejos morales, entiendan bien. Ese era el problema con lo cual se hallaban los oyentes de este sermón. Que él estaba diciendo, hagáis esto y no hagáis esto. Eso no es lo que Jesús está haciendo aquí. Jesús está describiendo cómo es cuando Dios en realidad dirige a una persona. Cuando nosotros nos sometemos a Dios y Él guía nuestro corazón. Los bienaventurados, los que son sal, los que son luz. Él está hablando de las características, Él está hablando de cómo ellos son diferentes a los religiosos, los falsos. Y constantemente hace contraste. El último domingo hablamos de esos contrastes bastante. Aquí hay otros. Jesús contrasta una y otra vez lo que es un verdadero discípulo, los que son del reino de Dios, con los que no lo son. Y muchas veces apuntando a los líderes religiosos corruptos de su día, los fariseos, los saduceos. Entiendan bien, no porque estas vidas fueran ateas, no conocemos en Dios y no creemos en Dios. No ese es el problema. Los del primer siglo, los religiosos, creían en Dios. No rechazaban la palabra de Dios, sino querían cumplir fielmente la palabra de Dios. El contraste que hace Jesús es importantísimo entender para entender el Sermón del Monte. Algo estaba profundamente mal al nivel del corazón de estas personas religiosas. Y Jesús trata con una gran serie de asuntos acerca del corazón. Ya lo vimos y lo seguimos viendo esta mañana. Él habla de la ira, del amor por los enemigos, de la generosidad, de dar, de orar. ¿De cuál es nuestro verdadero tesoro? Y muchas más cosas. Y la verdadera vida cristiana, hermanos, se halla en vivir bajo el reinado de Dios. No solo hablar de estas cosas. No solo conocer acerca de estas cosas. Y este es el contraste. Oigan del contraste entre dos tipos de personas, que tú puedas juzgar esto bien. Las dos personas que parecen obedecer a Dios, a lo menos por fuera, externamente. El contraste del Sermón del Monte es entre los verdaderos discípulos y los falsos discípulos. Este es el contraste. Esto significa que según Jesús, si obedeces a Dios con tu cuerpo externamente, pero no con tu corazón internamente, sigues siendo un violador de la ley de Dios.
¿Y por qué? Porque acabas distorsionando los mandamientos de Dios con tus motivos impropios, impíos. Bueno, lo dice Isaías 29 y Jesús lo va a citar. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con sus bocas y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les han sido enseñados. Jesús aquí en este Sermón del Monte nos está ayudando a nosotros, motivándonos, tocando profundamente en el corazón para que veamos esta distinción importantísima. Dios quiere que tu corazón sea lo que Él quiere que sea. Él aplica estos, Jesús aplica esto explícitamente hacia los fariseos. Miren a los fariseos y los llamó, la llamó a su obediencia. Estos obedecen externamente todas las leyes de Dios, pero practican iniquidad. Mateo 7:23 dice, porque sus corazones están lejos de Dios. Entiende, amado, este es el punto de esta sección. Si observas a estos dos tipos de personas, verás obediencia a los mandatos de Dios en ambos. Los fariseos, los saduceos y los verdaderos discípulos, todos hacen igual externamente. Pero solo un tipo sería verdadera obediencia. Los que lo hacen de corazón. El otro tipo, aun su obediencia externa solamente es desobediencia. Una pregunta simple. ¿Cómo es posible obedecer los mandamientos de Dios y estar lejos de Él en tu corazón? ¿Cómo es posible hacer eso? Yo hago lo que Él dice, estoy bien. O sea que eso es lo que dice todo el mundo. No le hago mal a nadie, estoy bien. No, a lo menos no hago como esa persona. Y juzgamos mal. ¿Cómo es que es posible obedecer los mandamientos de Dios? No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que podemos cumplir esos mandamientos y estar lejos de Dios? Respuesta: cuando reducimos la palabra de Dios y la tratas como simples declaraciones de ley que están separadas de una verdadera relación con Dios. Porque Él está llamando a una relación íntima con Él. Y te digo que es una receta para desastres. Si nosotros solamente externamente hacemos lo que Dios quiere, eso nos va a destruir. Porque lo que ocurre cuando haces esto es que acabas siendo mucho sobre la palabra de Dios, mientras que no entiendes al Dios de esa palabra. Te enfatizas y te enfocas en las cosas que dice la palabra y que todos lo tenemos que hacer y debemos hacerlo, pero no hay ningún conocimiento de ese Dios que dio sus mandamientos. Cumplimos externamente. Y por eso Él dice en el versículo 21 y 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto es muy importante. Esto es quizás lo máximo de todo este sermón. Lo más increíble de todo este sermón. Leamos los versículos 21 al 23, Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé importantísimas palabras. Nunca os conocí. Y mira lo que le sigue. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero hicieron grandes obras para con Dios. Hacedores de maldad. Jesús es el único que nos puede enseñar esto bien. No todos los que le llaman Señor
que usan lenguaje religioso, que hacen prácticas externas, que aún afirman hacer muchas cosas en su nombre, son suyos. Noten que Él no dijo, ustedes no me conocieron a mí. Él dijo, yo nos conocí a vosotros. ¿Tú sabes que una relación requiere dos personas? Tú pudieras estar con una persona por muchos años y no conocerle. Y engañarte a pensar que le conoces, ¿no? Es cierto, ¿no? ¿Quién conoce el corazón? Solo Dios. Él sabe quién tú verdaderamente eres, aun cuando tú ni sabes. O sea que nosotros pensamos que conocemos. La palabra dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta es, solo Dios conoce el corazón. Su palabra es como espada de doble filo que penetra, entra hasta lo más profundo, que ella separa los huesos y los tuétanos y entra hasta el corazón y aún discierne los pensamientos. Dios, por su palabra, revela lo que nosotros ni podemos ver ni entender de nosotros mismos. Y es lo que Él está haciendo en este pasaje. No todos lo que le llaman Señor, Señor. E entendamos que Jesús nos acusa, a esas personas de malas creencias. Él nos va a enseñar, haz como ellos dicen, no como ellos hacen. ¿Y por qué puede decir eso? Porque aunque estaban dando las reglas, ordenanzas de Dios correctamente, sus corazones estaban lejos de Él. Sus intenciones, que llegaron ellos a empezar a crear otros mandamientos de hombres que Dios no había dado. Que empezaron los religiosos a demandar que hiciéramos esto y lo otro y lo otro. Que Dios no había dirigido. No dice que malintemperaron las doctrinas de la salvación o las doctrinas de justificación, o santificación, o elección o glorificación. Y seguro que ellos conocían de estas cosas mucho mejor que nosotros, estudiantes de la ley de Dios. Pero en cambio dice, nunca os conocí. Si estuviera hablando de nosotros, tú y yo nunca nos conocimos. Ese es el lenguaje de relación, amados. Language of relationship. El lenguaje de relación. Nunca os conocí. Tú puedes pensar conocerme a mí, pero yo nunca te conocí a ti. Es lo que está diciendo Jesús. Eso no es relación. Hay muchas personas que están engañadas. Y Jesús nos está dando aquí la clave tan importante. Amados, amadas de Dios, estamos aquí en el año 2026. Este es el primer mes, el primer domingo de ¿qué? De mayo. Aquí estamos juntos. Muchos de nosotros hemos estado aquí por muchos años. Muchos estaremos por muchos años más. Hasta que Dios regrese o nosotros salgamos de este mundo. ¿De qué valor es aprender todas las cosas de Dios y acerca de Dios, pero no conocer al Dios de esas cosas como debemos? Entra en una relación personal con tu Dios. Entiende que Él mira tu corazón y Él quiere que tú te acerques a Él diariamente y constantemente. Que no sea de ninguna persona aquí. Es mi oración como pastor, que no se diga de ninguno de nosotros, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Que no sea así de ninguno de nosotros. Para eso tenemos que juzgar bien, amén. ¿Dónde es que estamos delante de Dios? No apariencias delante de otros. En las Escrituras, conocer es una palabra muy íntima. Yo no os conocí. En las Escrituras, la palabra conocer es el lenguaje de relación íntima, de un pacto. Es el lenguaje de una relación personal. Se usaba de un hombre conocer a su esposa. Se hablaba de esa relación más íntima, comparándose aún el matrimonio. Y que una relación íntima da fruto. Así que si dejas que eso se asiente en tu corazón, lo que acabo de decir, esta relación que Dios quiere con cada uno de sus hijos, hijas, puedes ver que la cuestión de salvación es más que tener una teología o doctrina correcta. La cuestión de salvación es más que simplemente creer que Dios es real y que Él trata con corrección y con sabiduría
Y que lo que Él hace puede hacerlo y Él manda y Él es poderoso y Él es soberano y Él es amoroso. Conocer de eso acerca de Dios no cambia a nadie. Conocer que Él es más, que es más profundo que alguna demostración religiosa externa. Se trata de conocer a Dios personalmente. Y si Dios te conoce a ti también, esta relación es una relación íntima de pacto, real. Por eso dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia, podés Jesús decir, si tu justicia, la mía, si tu justicia fuese mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. Él les dice, hay un contraste aquí, si ustedes no andan de tal manera que vuestra justicia es mayor que los fariseos y los hombres religiosos, no entraráis en el reino de los cielos. ¿Por qué es que Jesús puede decir eso? Porque Jesús no estaba hablando de hacer cosas superiores en cantidad y hacer más y más y más, sino estaba hablando de superar la calidad de su obediencia, que su obediencia era externa y solamente externa. Que Él llamaba y llama a su pueblo a una obediencia interna. Pregunta, ¿tú amas a Dios? ¿Verdad que si eres sincero, un poquitico difícil contestar como debe? Ahora, segunda pregunta, ¿cuánto tú amas a Dios? ¿Cuánto? ¿Puedes calcular cuánto? Son preguntas buenas. Porque al fin del día, hermanos, eso es lo que es el único y principal mandamiento. El que cumple ese mandamiento ha cumplido toda la ley. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, todo corazón, todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es igual a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En todo esto se encaja toda la ley. El que ama es de Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios. Jesús no está hablando de superar la cantidad de actos justos como los fariseos, sino de superar la calidad de tu obediencia. Tú oyes y obedeces y amas a tu Dios. No se trata de obedecer externamente con tu cuerpo solamente, sino también con el corazón. Y Jesús verdaderamente pregunta que debías hacerte pensando de esta manera de salvación. ¿Conoces a Jesús íntimamente? Él te conoce a ti. Y eso es el todo. Le conoces tan bien, pudiera decir, que tú puedes decir: yo entiendo su corazón y sus motivos. Yo sé lo que Él quiere de mí. Yo sé por qué Él lo quiere. O tú solamente haces cosas externas. Que tú quieres buscar agradar a Dios. ¿Tú sabes lo que el amor es? Eso es el amor, agradar a esa persona que amas. A conocer lo que ellos desean, lo que ellos buscan y proveérselo por amor, darle lo que tú le puedes dar porque los amas. ¿No? Si tú simplemente haces algo externamente, ¿sabes lo que son las mejores para juzgar esto? Hombres, nuestras esposas. ¿No? Bueno, esposas, ustedes saben, cuando hacemos un acto que es verdaderamente mostrando amor, o simplemente porque eso es lo que tenemos que hacer. Sí, lo tienes que hacer, lo hiciste, muy bien, no me movió. O cuando hacemos algún acto de amor, de prudencia, de caridad, de ternura, de servicio, y se nota que verdaderamente es lo que yo necesitaba o lo que yo deseaba y estaban pendientes. Bueno, eso es no solamente de la mujer, también del hombre, amén. Pero el amor trae eso a colación. ¿Tú quieres agradar a tu Dios? ¿O tú simplemente quieres cumplir con sus ordenanzas para sentirte bien y engañarte? Que no sea así. Jesús nos ayuda a ver esta realidad. No es de venir a la iglesia, no es de leer su palabra, no es de cantar cánticos. Todo eso se puede hacer con nuestros corazones lejos de Dios. Pero sí podemos venir y decir: Señor, ayúdame. En este día, cuando se levanten los líderes del devocional para cantar y para alabar, Señor, ayúdame a tener un corazón que te mira, que te responde, que te agrada.
Que cuando yo abra mi boca, Señor, que de la abundancia de mi corazón salga alabanza y adoración para ti. Que cuando el predicador se levante para predicar, yo diga, Señor, poco me importa lo que dice ese pastor, lo que me importa es lo que tú dices a través de tu palabra, a través de ese pastor. Enséñame tus misterios, enséñame tu palabra. Quiero oír de ti. Háblame. Cuando te sientas a orar, Él nos enseñó ya en el capítulo anterior, no repitiendo palabras vanas, no haciendo delante de otros para que se reciba su oración. Señor, aquí en lo secreto, mira mi necesidad de ti. Señor, enséñame, guíame. Guía mi mente, mi corazón para conocerte, para agradarte. Corrígeme, bendíceme, ayúdame, responde a mi petición. Eso es lo que caracteriza los verdaderos hijos de Dios. Ese es todo el sermón del monte. ¿Le conoces personalmente? Porque los que le conocen personalmente son conocidos por Él. Y esto no es para asustar a nadie, porque eso no son mis palabras. Este es Jesús diciendo, mira dónde estás parado. Mira que hay un verdadero Dios que conoce tu verdadera condición. Y no lo hace con juicio para juzgarnos. Me imagino que todos nosotros en este salón sentimos en algún nivel, wow, eso es un poquitico fuerte, amado. Yo me sentía mejor cuando llegué que ahora. Yo me sentía mejor de mi relación con Dios hasta que tú pusiste el dedo en la llaga y mira cómo es que tú lo amas. Pero Jesús es el que nos ha hablado esto. No todo lo que me dicen Señor, Señor. Es una bella y hermosa y abundante palabras de gracia y misericordia, una advertencia, cuídate, asegúrate que tú amas a Dios como debes, que tú sirves a Dios como debes, que tus actos externos están de acuerdo con tu corazón interno. No estés actuando delante de otros para que otros vean tus obras, ya tienes tu alabanza, sino que la alabanza sea de Dios que ve en secreto. Porque nuestros corazones están alineados al suyo, porque le amamos y queremos complacerle. Esta es la pregunta con la que todos tenemos que lidiar mientras nos ocupamos aquí en este mundo, en nuestra salvación, con temor y temblor. Esta es la pregunta. Señor, ¿te amo? ¿Te acuerdas lo que le dijo el Señor a Pedro 3 veces? ¿Me amas? Y con cada repetición, ¿me amas? Hasta la tercera, ¿me amas? Estaba abriendo, ¿no?, ese corazón, lavando ese corazón. La conclusión de Pedro después de llegar a la tercera pregunta, ¿recuerdan su respuesta? Solo tú sabes. Ya aún dudo de mí mismo, pero sé que tú sabes. Tú sabes mi corazón. ¿Sabes que eso sí es transparencia? Amén. Eso es llegar a un punto de decir, Señor, no quiero tener prepotencia, no quiero tener postular o presentarme delante de ti, estoy desnudo. Tú conoces dónde está mi corazón. Y si mi corazón no te está amando, Señor, como debe, cámbialo. La Biblia enseña claramente que hay quienes dicen conocer a Dios, pero le niegan con sus acciones. Pero aquellos que aman el mundo no tienen amor por el Padre. Dice 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Palabras buenas para juzgar bien. Y aquellos que aman su vida en este mundo, finalmente la pierden. Juan 12:25, el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Hay aquellos que claman a Jesús como Señor con sus labios. La palabra dice claramente en Mateo 6:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Ya lo leímos, y lo cita también Mateo capítulo 15, que veremos en el futuro. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús dijo que los únicos que serán considerados parte de la familia
de Dios son aquellos que escuchan sus enseñanzas y las ponen por práctica, de corazón. Lucas 8:21. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Cuál es mi familia? ¿Cuáles son los que verdaderamente son íntimos conmigo? Estos. Y él dice de todos los demás, de la gran mayoría, los que están en ese camino ancho, que se le dirá de ellos en el día del juicio, Señor, Señor, y Él los llamará malhechores, no os conocí. Hermano, sigue la verdad, sigue a Cristo, acércate a Él, no las mentiras culturales modernas. Toda cultura, todo era, te va a decir, haz esto, a esto y a esto y estás bien con Dios. Mentira. La única manera de estar bien con Dios es un corazón que dice, Señor, enséñame, guíame, dame amor por ti, transforma mi vida. Dios, hermanos, es un hombre y es la gloriosa cosa de nuestro Dios. Un hombre como ningún otro hombre. Y espero que a lo largo de tu vida, si no lo has conocido todavía, que tú tengas un encuentro verdadero con este hombre. No hay ningún otro Dios que es hombre, solo Dios, el verdadero. Y puedo decir eso porque Dios es un hombre, porque Él se hizo hombre, dice las Escrituras. Para ser, no cualquier hombre, pero el hombre único que vivió de esta manera, la cual Él nos enseña. Para traernos a Dios, para traernos a sí mismo. Y Él nos está enseñando lo que ese hombre es. Que agrada a Dios, que complace a Dios. Que no juzga injustamente. Y todo lo otro que hemos estado viendo en este tiempo tan precioso en el Sermón del Monte. En esta mañana vimos no juzgáis para que no seáis juzgados. Pedid y se os dará. Entrad por la puerta estrecha. Y no todo lo que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Y ya casi termina este Sermón del Monte. Lo terminamos la próxima semana. Dios mediante. Pero por ahora, hermanos, esta mañana aquí culminando, es más que suficiente entender que tenemos que poner gran atención a sus palabras. Tuviste una prédica breve de lo que está en este texto. Te animo a que tú regreses a ella esta semana para asegurar que has entrado en una relación auténtica con tu Dios. No lo tomes por ligero. Sus palabras son muy desafiantes. Y se requiere oír con oídos de fe, entendiendo su verdadero sentido, por lo que Él está diciendo nos atrapa, nos pone en una esquina, nos dice, ¿dónde estás? Y lo lindo es que cuando Él te habla así, es porque Él está operando en tu corazón. El que ama, corrige, disciplina. El que ama, no deja, se acerca. Y Él se ha acercado a nosotros. Para producir en nosotros lo que tenemos. Yo sé que ustedes aman a Dios. De eso estoy cierto. Pero no porque ustedes son gente buena. Pero que Dios es bueno. Por eso estamos aquí esta mañana oyendo su palabra. Si es la primera vez que tú estás aquí o la 1100 y pico vez que estás aquí, su palabra nos habla de quién Él es y lo que Él quiere, lo que Él desea. Y tenemos que poner oídos atentos, a decir, Señor, quiero conocerte. Y es mi oración que tu corazón ha sido servido hoy por sus palabras gloriosas, sus palabras eternas. Y que Él siga hablando a tu corazón. ¿Podemos orar juntos esta mañana? Pido a los músicos que puedan pasar adelante. No todo el que me dice Señor, Señor. Padre, en estos últimos momentos juntos, delante de ti, delante de tu palabra, queremos pedir conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Yo te pido, Señor, por mi vida, por la vida de todos mis hermanos aquí en la fe que te conocen, que tú, Señor, los acerque más a ti, que puedan andar más cercano a ti, que puedan ver su necesidad mayor de ti,
que busquen de ti, Señor, con más ímpetu, con más fuerzas, con más deseo, que digan, Señor, ayúdame en mi debilidad, creo, ayúdame en mi incredulidad. Señor, fortaléceme en mi debilidad, Señor, enséñame tus caminos. Ayúdame, Señor, a verte como debo amarte, como debo amarte. Ayúdanos, Señor, en este problema grandísimo que tenemos como seres humanos. Pido esto por todos mis hermanos y hermanas en la fe en esta mañana. Que tú, Señor, fortalezcas su fe. Que puedan ver, Señor, que tus palabras son tesoros, son oro, son brillantes, son poderosos tesoros para nosotros. De oír y ver tu amor por nosotros y responder, sí, Señor, yo quiero lo que tú quieres. No quiero externamente, sino más que todo internamente agradarte en mi mente y mi corazón. Y que eso manifieste actos externos que te glorifican a ti. Que vean vuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Que nos vean a nosotros que te amamos y te conocemos. Y puedo decir, estas personas son diferentes. No porque ellos son mejores, pero porque su Dios está con ellos. Y que te vean a ti. Pido eso por todos mis amados hermanos y hermanas, Señor. También pido por cualquiera que oye mi voz en esta mañana y no ha rendido su corazón a ti, oh Dios. Que saben que están lejos de ti. Que quizás han oído acerca de cosas religiosas, pero no tienen un corazón que se ha rendido a ti. Te pido, Señor, que tú puedas a través de tu palabra en esta mañana suavizar esos corazones. Que esos corazones duros sean removidos. Y que tú pongas un corazón de carne, que respondan a ti, Señor. Es decir, entiendo ahora que no es conocer que un Dios me ha creado, que un Dios existe, pero entender que ese Dios me ha creado para yo tener una relación personal con Él. Y para yo tener una relación con ese Creador, ese Dios mío, yo tengo que conocerle y darme a conocer. Eso se llama arrepentimiento y retorno de una manera que he vivido hasta ahora. Y me aferro a Él, me agarro de Él. Enséñame, Señor, tú que conoces mi corazón. Él salva. Y todo el que clama a Dios será rescatado, salvo. Yo te pido eso en esta mañana por aquellos, Señor, que están viendo su necesidad de ti por la primera vez. Comienza esa obra en sus corazones para que vean que tú has venido por ellos, tú te has acercado a ellos en este día. Tú eres aquel que te sientas a su lado en su silla en esta mañana y tú hablas a su corazón por tu Espíritu Santo, que tú hablas a ellos y le dices, yo soy tu Dios, yo soy tu verdadero creador, yo quiero transformarte, darte vida eterna, porque este mundo no tiene nada para ofrecer menos muerte y separación de Dios. Te pido que tú alcances a tales vidas. Señor, que tú nos ayudes a nosotros que sí te conocemos a llevar tu mensaje a todos. En hecho, en palabra. Que nuestros corazones, Señor, te agraden y que hagamos conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser fiel, porque tú eres fiel. Nosotros queremos agradarte, ser fiel a ti. Pedimos todo esto, Señor, humillados, conscientes, Señor, que tenemos que negarnos a nosotros mismos para seguirte. Tomamos esa cruz, Señor, conscientes de que ya tú tomaste todas nuestras faltas y pecados. Esa cruz solamente representa, Señor, que nosotros ahora te estamos siguiendo tus pisadas, que entendemos lo que tú has hecho por nosotros. Es ligera en comparación a lo que tú hiciste. Pagaste el precio de nuestro pecado eternamente y para siempre. Nos acercaste a tu Padre, nos diste entrada a tu reino. Y te seguimos, Señor. Ayúdanos a seguirte. Esto pedimos, conforme a tu voluntad, con fe, con certeza, que tú ya estás operando en nuestros corazones con ello. Aquí, antes de terminar con este sermón del monte, las últimas palabras de Jesús, que serán igualmente desafiantes, queremos agradecerte por todo lo que tú nos has enseñado en esta serie. Ayúdanos a tomarlo, Señor, en serio, de corazón. En el nombre de Cristo pedimos todo esto y mucho más para tu gloria y honra, Dios. Amén. Puestos de pies, hermanos, vamos a levantar su nombre